gmail.com. Pasión por la historia de España. Personajes y acontecimientos de los que podemos sentirnos orgullosos. SND Editores publica para ti los textos de grandes héroes, pensadores, historiadores, políticos y literatos. Sus libros están en todas las grandes superficies, en centros comerciales y en las mejores librerías. También los puedes adquirir directamente en su web, www.sndeditores.com. SND Editores. Verdad, justicia y libertad. Bienvenidos, esto es La Lupa Semanal, un programa que realizamos en coordinación y por gentileza con y de SND Editores, a quien como cada semana agradecemos de verdad esta oportunidad que nos da de dirigirnos a todos ustedes, a todos sus seguidores, en una nueva semana. Esta semana, como toda, vamos a hacer una pequeña introducción, y es que es tan pequeña como decir que sigue tan penosa como la anterior y nos tememos que va a ser tan penosa como la que nos va a seguir. Parece que en España nada cambia, parece que todo está atado y bien atado, pero en el mal sentido de la palabra, claro, porque aquí todo va de mal en peor, porque, bueno, la dictadura, la tiranía, no de Pedro Sánchez, que también del PSOE y de sus aliados, los separatistas de toda la vida, los comunistas, tienen narices que en España haya comunismo, el único país posiblemente de Europa, que Europa está fatal, pero es que aquí nos llevamos la palma. Es la anti-España, es el Frente Popular Redivivo que sigue y por lo tanto vamos como vamos, de mal en peor. Y enfrente, bueno, es que enfrente no tienen a nadie, ellos lo saben también perfectamente, que enfrente PP, Vox, cada vez con más problemas, desinflándose, y el maletilla, ese que se ha lanzado al ruedo, al vice, al que ya le han empezado a sacar el qué, pues claro, la verdad de lo que es. Lo van a ver en otros días más adelante. Pues bien, vamos a empezar con la semana. Primero, como siempre, empezamos con una parte nacional y luego pasaremos a una parte internacional. Y para la parte nacional, pues aquí le tenemos a esta figura. ¿Quién es? Juan Carlos I. Ahí está en el exilio, bueno, en el exilio dorado en Dubái, ahora cada vez se acerca más por aquí, porque claro, en Sanjenjo, pues tomar langostinos es riquísimo y otras cosas. Juan Carlos I, después de todo lo que nos ha hecho, este sinvergüenza, este traidor, este cobarde, este destructor de España, este que ha sido realmente el motor de nuestra destrucción, el arma de destrucción masiva de España, que todo lo tuvo en la mano, todo lo pudo continuar, con pequeñas variaciones, lógicamente, el tiempo y la historia avanzan y evolucionan y hay que adaptarse a ciertas cosas, pues todo lo hizo al revés, solo con el único fin de mantener su chiringuito. Y le duró hasta que los mismos a los que había beneficiado le pegaron la patada en el trasero bien merecida. Qué pena que no fuera antes. Pues nos amenaza otra vez. Este individuo, este hombre, este personaje nos amenaza otra vez con unas memorias. Ahora dice que va a escribir las memorias. Reconoce que su padre, don Juan, aquel que, bueno, yo no sé si estuvo algún día sereno, porque le pegaba al mollate, pues le dijo, mira, hijo, los reyes nunca escriben memorias. Bueno, él parece que se va a salir de la norma y va a escribir unas, ya las tiene prácticamente ultimadas. Quien hace de negro, en este caso de negra, es la misma francesa que le hizo las dos anteriores, los dos inventos anteriores, que, bueno, fueron como van a ser estas, o mentiras o tonterías, porque este hombre lo único que ha hecho en su vida es mentir a todo el mundo, lo que se llama borbonear o decir tonterías. Es que otra cosa no es capaz, pero eso sí, ha vivido muy bien y se ha forrado, porque lo del chiringuito no solamente era la corona, sino forrarse. Por eso ha creado una fundación para dejarle a sus hijas
la vida resuelta, porque él sabe que lo mismo que él ha hecho con el caudillo, con el generalísimo, con Franco, al cual y a su familia, después de muerto, como siempre en España, le han quitado todo, él sabe que una vez que se muera, pues le van a intentar quitar todo también. Entonces, pues cuando las barbas del anterior del caudillo vio quemar, él ha puesto las suyas a remojar. Y nos amenaza con unas memorias. Ha dicho que las va a escribir, se la están escribiendo, es incapaz de escribir nada, porque, y pongo su voz, me están quitando mi historia. ¿Se acuerdan aquello de la reina y yo lo vamos a intentar otra vez? Bueno, pues nos amenaza con unas memorias, pero claro, pero si es que no hace falta. Si nosotros conocemos perfectamente ya, y más que vamos a conocer cuando se muera, alguno hablará bastante más, pero conocemos perfectamente más lo que hizo este personaje. Lo conocemos perfectamente. Traicionó a Franco, que se lo dio todo, se lo puso todo en bandeja. Lo trajo aquí, lo crió a sus pechos, lo impulsó, le dio el trono, lo instauró, saltándose a don Juan, fue lo máximo que pudo hacer el caudillo. En fin, también fue su error, su tal vez único error, el mayor por lo menos sí. Le traicionó a España, dio a Marruecos, vía Estados Unidos, el Sáhara, que era una provincia española, no era una colonia, donde España tenía sentados sus reales desde tiempo inmemorial. Pues se la dio, nos traicionó, y bueno, con la ayuda de los mandos superiores militares de entonces, a los cuales prometió carrera y la hicieron, claro que la hicieron. La oficialidad, la suboficialidad y la tropa estaban por la labor de mantener aquello a sangre y fuego, pero no. La gran traición, el Sáhara, se lo regaló a Marruecos. Después todo lo demás, claro. Y pues después entregó todo lo que fue el movimiento, todo lo que fue la etapa de gobierno del generalísimo, con sus grandes éxitos, la entregó ¿a quién? A sus enemigos, a la anti-España. Si conocemos perfectamente su historia, no hace falta que nos la cuente él, entre otras cosas porque o nos va a mentir o va a decir tonterías. Y ahí está. Bueno, pues no vamos a leerlas, no nos hace falta. Conocemos todo. Un traidor, un cobarde, un sinvergüenza. Bueno, en realidad un Borbón más, porque desde que los Borbones llegaron aquí, que no tenían por qué, otra estupidez que cometimos los españoles de entonces, pues España fue en decadencia pero galopante. Sus memorias, no es capaz ni siquiera él de escribirlas, se las están escribiendo. Este es, no se olviden de él. Cuando muera, que yo creo que no debe quedarle mucho, por fin, por la edad, las enfermedades que tiene, aunque sigue banqueteándose, no ha hecho otra cosa en su vida. Cuando muera nos enteraremos de más cosas, pero en fin, pasará a la historia como el peor de todos los gobernantes que ha tenido España, porque todo lo tuvo en la mano, todo lo recibió hecho y todo lo destruyó. Una pena. ¿Qué se va a hacer? Juan Carlos I debió ser el último también. Bueno, le dio el pase al niño, al preparado. Felipe VI, le llaman el felpudo, que de tan mal palo, pues tan mal astilla, así nos va. A ver si es posible que la niña no reine, porque ya será un escándalo. Tiene una carita que ya lo dice todo. Pues bien, a ver si es verdad que no. Vamos a seguir, porque de este individuo tampoco merece la pena más. Ahí está. ¿Y vamos a seguir con qué? Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en una cosa importante. Aquí todos los presidentes de gobierno han considerado, como el Borbón, como los Borbones, que España es su finca particular. Y entonces tomaron la costumbre, desde Suárez, de dar trozos de esa finca a quien, pues, a quien le podía dar los votos para mantenerse en el poder, un poquito más. Y a eso le han llamado transferencias. Transferencias no, es vaciar
el Estado español para crear 17 estaditos que además andan y andarán siempre a la gresca, porque ya nos conocemos todos en esta finca. Lo mismo que han hecho los Borbones, lo mismo que hizo Juan Carlos I, como hemos dicho, con el Sáhara, lo regaló simplemente a nuestro enemigo del sur, Marruecos, para mantenerse en el trono, afianzar el trono, consolidarlo. Luego regaló todo a los otros, a la anti-España, lo hemos dicho también. Pues bien, la última cosa que regala el tirano Sánchez y el PSOE, por supuesto, es el CNI. Del CNI vamos a decir algunas cosas, tampoco es tan importante, ¿eh? El CNI, al cual ahora esta directora de la cual hablaremos enseguida, y el coro que se ha buscado, que yo creo que están a sueldo, andan diciendo por ahí que es el servicio de inteligencia más importante del mundo, nada más y nada menos. ¡Qué barbaridad! Es increíble. Estos no tienen abuela. El CNI es el sucesor del CSIC y el CSIC fue el sucesor del SECET. El SECET lo creó Servicio de Documentación, se llamaba, lo creó el almirante Carrero Blanco pues para mantenerse informado más bien, más que como servicio de inteligencia, como servicio de información de la presidencia del gobierno, que era él. Cuando fue asesinado al SECET, que estaba formado íntegramente por militares y algo de Guardia Civil, le dieron la vuelta, porque claro, había también que preparar esto para la famosa traición o transacción, lo de transición ya no se lo cree nadie. Y metieron allí a una serie de oficiales del ejército que ya sabían a qué iban. ¿Y a qué iban? Pues muy sencillo, es que el SECET posterior a Carrero Blanco fue el que impulsó el renacimiento del PSOE. El PSOE no existía en España a finales de los 60 y primeros de los 70. No existía. Eran unos jovencitos, los de la tortilla, Felipe González, Alfonso Guerra, que no hubieran despegado porque ni valían ni tenían posibles. Pero aquí se tuvo miedo ¿a quién? A Carrillo y los suyos. Tiene narices, que eran 4 pelagatos, a los cuales hubiera sido muy fácil borrar del mapa si se hubiera querido, pero ya los tiempos cambiaban y las chaquetas todavía más. Y desde dentro del régimen se saboteaba el régimen. ¿Para qué? Para colocarse cada uno de cara al día después. Una de esas colocaciones se incitó, se impulsó, ¿desde dónde? Pues desde el SECET. Una serie de oficiales entonces, capitanes y comandantes, voy a decir algunos nombres, Casinello, Peñaranda, Faura, pues y otros más, tomaron contacto con los chiquitos del PSOE en Sevilla. Faura era el que de alguna manera amparaba a Isidoro, que era el nombre en clave de Felipe González. Fueron los que le dieron dinero para ir a Surernes a quitarles el mando del PSOE a Llopis, que estaba viejo, a los famosos exiliados, y hacerse con el PSOE y con sus siglas y resucitarlo, porque pensaron que estos chicos eran demócratas y entonces iban a ser la contraparte, los que iban a neutralizar a ese Partido Comunista y a esas comisiones obreras a las que tanto miedo se le tenía, sin tener por qué. Y lo hicieron. Y claro, resucitaron a la bestia, porque el PSOE, los socialistas en España y ugetistas, lo llevan en la sangre. Es algo que imprime carácter, como el sacerdocio. Son siempre como su fundador, Pablo Iglesias Pose, aquel demente, aquel delincuente, aquel anormal. Y no han cambiado nunca. El PSOE, con Felipe González, volvió a ser lo que siempre fue, solo que esta vez increciendo, además, por supuesto, con la ayuda del dinero norteamericano y alemán, y también español, porque desde aquí también se les financió. Sí, una organización, no un partido, una organización históricamente criminal, que no hay crimen, por abyecto que sea, que no haya cometido 1000 veces y que esté dispuesto a cometer, porque nunca
se ha arrepentido de nada. Del SECET se pasó al CSIC, Centro Superior de Información de la Defensa, que creó el general Manglano a raíz del 23F. ¿Para qué? Porque, claro, no se habían enterado de nada. Bueno, sí se habían enterado de todo porque, claro, el golpe lo daba Su Majestad Juan Carlos I con la ayuda y con la connivencia de todos, empezando por Felipe González, Mujica Ergot, los socialistas, porque iban a entrar en el gobierno, ese gobierno de Armada que llevaba la listita en el que había también algún que otro comunista y que el gran Tejero le metió el papelito por donde le cupo, porque Armada ya le cabía. A esos monárquicos alucinados como él y Milans, que facilitaron ese autogolpe del rey para hacer llegar a quién, a los demócratas, sí, demócratas de toda la vida, a las narices, Felipe González y compañía, etcétera, etcétera, para ese relevo a Suárez, que se había enquistado en el poder, el traidor. El CSIC se dedicó pues a lo que se dedicó, entre otras cosas, con una división de inteligencia interior que se llamaba a cazar fantasmas. Me refiero a perseguir la supuesta involución, porque claro, después del 23F que le habían dado los militares, ¿verdad?, que quisieron cargar con ese San Benito, con ese muerto, porque son idiotas, había que buscar la posibilidad de que es posible que vuelva a repetirse. Bueno, pues en esa división de interior estaba esta entonces chiquita, hija de un coronel de aviación, Esperanza Casteleiro, esta que tienen ahí, horrorosa, es más fea que un pecado, es más fea que pegarle a un padre con un calcetín usado. Pues bien, esa ahí empezó su carrera. Entonces era jovencita. El tiempo, claro, pues no pasa en balde. Para todos, para mí tampoco. Pero bueno, ¿y qué hacían allí en esa división de interior? Pues lo que he dicho, inventar fantasmas. En los cuarteles se iba a dar otro golpe, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso se iba desarbolando también a las Fuerzas Armadas y arrinconándolas y metiéndoles el miedo en el cuerpo, para que vean de dónde vienen las cosas. Esta entonces chiquita, ya entonces era socialista acérrima. Además de esos socialistas, sociatas, que lo hacen todo por el partido y que adquieren una férrea disciplina al partido, lo que el partido les ordene. Si el partido les ordena coger un cargo, lo cogen, y si les ordena dejarlo, pues lo dejan. Es así. Desde entonces, esta chica, con unos cuantos más, se dedicó a lo que se dedicó. Después, como en realidad era un inútil, y todo era un montaje, y todo era una estupidez para otras cosas, pues la largaron a Cuba. Qué casualidad, ¿verdad? Primos hermanos. Pero allí metió la pata porque no se dio cuenta que aquellos, al menos aquellos, Fidel Castro y compañía, son lo que son, pero son patriotas. Y no dejan que en Cuba se les meta a nadie, ni por mucha afinidad ideológica que tenga. Esta se fue allí en un momento en el que, Fidel Castro y su hermano, dejaban entender que iba a haber una especie de apertura, de cambio, de transición. No se lo creía nadie, menos esta, que se lo creyó. Metió la pata y duró 6 meses. Y la largaron ¿a dónde? Pues a Brasil. A Brasil a tocarse las narices. Esa es la carrera que estamos viendo de esta individua, Esperanza Casteleiro. A Brasil a tocarse las narices con su marido, al cual colocó también, claro. Allí estuvo 4 o 5 años sin hacer nada. Luego volvió para acá porque el partido la reclamaba. Ya habían cambiado los tiempos, Zapatero, demás. Y entonces llegó aquí y la hicieron secretaria general, por debajo de la directora. Ahí estuvo chupando papeles. Bueno, esta es de las que cuando se quedaba de guardia, el teléfono rojo si sonaba nunca lo cogía porque le tenía miedo, porque le podía comprometer, porque tendría que decidir algo y bueno, Esperanza Casteleiro no es de esas, a no ser que el partido se lo ordene. Luego, cuando llegó Sánchez, Margarita Robles, que es su mecenas, es, claro, otra sociata también, repugnantes,
Pues las dos son igual de feas, por cierto. Es que, bueno, lo que, lo que Dios no da, naturan tampoco. Y entonces le prometió ser la directora del ya CNI, la nueva, la primera mujer, como siempre, Margarita Robles en su línea. Pero no pudo ser porque se cruzó por medio una serie de promesas de Sánchez y entonces se la llevó de qué, nada más y nada menos que de secretaria de Estado de Defensa. Impresionante. Jamás se lo pensó ella y desde luego jamás se lo mereció las Fuerzas Armadas, por muy mal que esté. Pero llegado el momento del caso Pegasus, cuando el CNI cumplía con una misión que era la de ¿qué? Pues espiar a los enemigos, perdón, tanto exteriores como interiores, en este caso los separatistas de toda ralea, pues claro, aquello saltó por los aires, como no podía ser menos, y cayó Paz Esteban, que nunca entendimos cómo le hicieron directora del CNI, porque no valía ni para eso ni para otras cosas, la pobrecita, muy buena chica, pero nada más. Entonces ya desembarcaron a Esperanza Casteleiro, con la cual se han acabado las cosas. El CNI no se dedica a nada, sino estar al servicio del PSOE. Pero ni siquiera eso, porque no interesa. El problema ahora es que Sánchez pues, le ha dado al PNV y a los separatistas varias cosas, entre otras cosas el CNI, al cual neutraliza, muy sencillo, para hacer cualquier cosa aquí dentro de España se necesitaba desde siempre una autorización de un juez, por ejemplo, para intervenir un teléfono, por ejemplo, pues para entrar en un piso, etcétera, etcétera, se necesitaba que un juez lo autorizara. Pues ahora van a hacer falta 3. Imagínense, para poner a 3 jueces de acuerdo, además tal y como están los jueces depolitizados. Es decir, lo que se asegura el PNV y los separatistas también catalufos con esta nueva cesión del tirano Sánchez en este caso, es que el CNI dentro de España desde luego no va a poder hacer prácticamente nada porque siempre ha necesitado una orden judicial para intervenir teléfonos, entrar en pisos, etcétera, etcétera, y ahora va a necesitar a 3. Imposible que se pongan de acuerdo. Pues bien, de todas formas, el problema del CNI viene de hace muchísimo tiempo. El CNI, para que ustedes lo conozcan, Centro Nacional de Inteligencia, tiene un problema. Es el único servicio de inteligencia con ese título de Occidente y yo creo que del mundo que tiene dentro de sí las dos vertientes, la de inteligencia interior y la de inteligencia exterior. Eso no lo tiene nadie. Nadie. Los servicios de los países occidentales y del resto tienen un servicio de inteligencia interior separado, con 2 directores distintos, 2 estructuras distintas, personal distinto, del servicio de inteligencia exterior. El interior se dedica, lógicamente, ¿a qué? Pues a esas cosas del interior, ¿a quién? A los enemigos interiores, y el exterior se dedica a los enemigos exteriores, al espionaje, digamos, puro y duro. Aquí no. Y ese cambio estructural no lo ha querido abordar nadie, ninguno de los presidentes ni partidos que han gobernado, ni ahora tampoco. Ese es uno de sus problemas. No se entiende. Además, tampoco se entiende que fuera él el servicio de inteligencia interior, porque aquí hay el servicio de la Guardia Civil, está el servicio de la Policía Nacional, la Erzainza esa tan rara que anda por ahí, es decir, el ejército separatista vascongado tiene su propio servicio de información, vamos a decirle, inteligencia, hay una pequeña diferencia, y los catalufos también, los mozos de cuadra. Yo es que como no sé catalán, pues traduzco mal, los mozos de cuadra. Entonces, es absurdo que habiendo esos servicios, además haya un servicio de inteligencia que depende de presidencia de gobierno dedicado al interior. Es absurdo. Lo que tenían que hacer esos servicios de información, inteligencia, era coordinarse bien entre ellos. Sobre todo el de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Pues nada, no lo logran tampoco. A pesar de que hay una serie de departamentos, de comisiones creadas de coordinación, pues no, andan a la gresca, se esconden las cosas, porque aquí lo importante es ponerse medallas y no España.
guardias civiles y Policía Nacional. ¿Para qué decir con los servicios de información que lo tienen para ellos de la Ertzaintza y de los mozos de cuadra? Ese es el mejunje que hay en España con la inteligencia. Ese es uno de los problemas. Los servicios de inteligencia además están para hacer lo que un Estado legalmente no puede hacer. Y eso solamente se puede hacer en el exterior. En el interior tienen que estar supervisados por jueces. ¿Para qué? Pues para asegurarse de que cumplen con las leyes. Entonces déjenselo esa parte a la Guardia Civil, a la Policía Nacional. Eso sí, espabilenlos y que se deje el CNI de tonterías y que vuelque su personal, sus esfuerzos y sus medios en el exterior, que es lo que tenía que hacer, donde se dedica a abrir pues delegaciones en las embajadas, que todo el mundo conoce quiénes son y que lo que hacen es chupar de los servicios de inteligencia de esos países lo que le quieren dar. Y eso tampoco es hacer inteligencia. No son el mejor servicio de inteligencia del mundo ni amarrados, porque en el exterior además no hacen lo que tendrían que hacer. Y ese es su gran problema. ¿Por qué? Pues enlazamos con otro problema que tiene el CNI como lo tuvo el CSIC. Y es que los políticos en España no quieren ni oír hablar de servicio de inteligencia. No les interesa porque saben que el servicio de inteligencia, si trabaja en el exterior, no tiene límites, porque está en terreno contrario, no se tiene que ajustar a ninguna ley y lo único, la gran premisa es que no le pillen haciendo cosas, claro. Pero si es que le pillan, entonces hay un conflicto diplomático que nuestros políticos nunca saben cómo resolver. Por eso no quieren que haga nada y no lo autorizan, o muy raramente y muy escasamente. Lo único que fue es aquella penetración en la cúpula de ETA, el famoso El Lobo, que eso sí se hizo muy bien, que fue mérito del CSIC de entonces y de esa persona en realidad que se jugó el pellejo y que, bueno, sí, se consiguió neutralizar y desorganizar a ETA en algún tiempo, pero no se aprovechó porque los políticos estaban en otra cosa, como ahora veremos. Esos son los problemas que tiene que abordar cualquier gobierno, pero no lo hacen porque no quieren ni oír hablar de servicios de inteligencia. No les interesa. Ellos, además, los políticos, están a lo suyo. En otros países sí que los políticos pues beben de lo que los servicios de inteligencia les dan, con el control correspondiente en el interior o en el exterior. Aquí no se hace, ni se va a hacer nunca por la clase política que tenemos. Pero eso sí, con esto los separatistas le dan un golpe maestro a lo poco que en un momento dado alguien podría utilizar el CNI contra ellos. Se acabó, por lo tanto, la inteligencia en el interior. Quedará para 4 tonterías, que si no es que hay un ruso que ha venido aquí que se va a ver con otro, bueno, vale, pues muy bien, se lo chivan de fuera y ellos lo siguen aquí, le escuchan el teléfono, le escuchan el móvil, 4 cosas así, y luego todo eso se lo dan a otros, a terceros. Pero en cualquier caso, una cesión más de España a sus enemigos interiores, que son los separatistas, por vía del actual tirano. Bueno, como otras muchas cesiones de parte de los anteriores presidentes de gobierno, porque todos han hecho lo mismo. Y lo vamos a ver ahora otra cosa antes de pasar a ver a esos señoritos. Aquí los tenemos, miren. ¿Quiénes son? Begoña Gómez, Coldo, que era segurata y llegó, bueno, donde jamás pensó, asesor de un ministro, un tal Ábalos. Y el hermanísimo de Sánchez. ¿Se acuerdan de aquello del hermanísimo y del cuñadísimo de Franco? Serrano Súñer, hay que ver cómo lo ponían. Y de su hermanísimo Nicolás, que si estaba de embajador en Portugal, bueno, allí sin hacer tampoco nada. Bueno, aquí nadie ha dicho lo del hermanísimo. Bueno, pues estos que son los casos de corrupción más importantes que están todavía vivos y en boga, que con los cuales se tapa a otros, los vamos a ver sentados en el banquillo, que nadie lo dude, porque claro, es tan escandaloso, han dejado tantas pruebas, se consideraban como Elliot Ness intocables, han sido tan idiotas que han dejado rastro por todos los lados. Entonces no queda más remedio que sentarlos en el banquillo, como se sentó la infanta Elena y su ex Urdampillín, porque no hubo más remedio. Otra cosa es que, como en el caso de la infanta Elena y de Urdampillín, que fue el que pagó el pato,
de ahí vino su cabreo y todo lo demás, divorcio incluido. Otra cosa es que estos tres, cuando se sienten en el banquillo, les salga una pena de nada. De nada quiere decir de menos de 3 años para que no tengan que ingresar ni siquiera en prisión. En cualquier país del mundo normal que no esté tan mal como nosotros, por eso repito lo que dije al principio en la introducción, con la 10ª parte de cualquiera de estos casos, el tirano Sánchez habría dimitido y el partido lo habría echado, el propio partido. Aquí no, aquí se agarran como lapas, como escalandracas. Pero ¿dónde está la corrupción? ¿Son estos los corruptos? ¿Ustedes se lo han preguntado alguna vez? Porque yo sí, y yo llego a la conclusión de que estos no son el problema. El problema de la corrupción de Begoña Gómez, lo que ha hecho, de Koldo con las mascarillas, y de que dicen que es director de orquesta, pero si no sabe ni tocar la flauta, pero si lo más que hace es soplar las gaitas, es un soplagaitas. ¿Está realmente el problema en ellos? No. El problema está en la cadena, en la estructura de funcionarios, de administrativos, de la administración sea gubernamental, autonómica, en este caso Badajoz, en el último, gubernamental, el Ministerio de Transportes, con Koldo, para qué decir presidencia del gobierno, con Begoña Gómez y demás. El problema de la corrupción en España es que la cadena, la estructura funcionarial, obedece lo ilegal y obedece lo delincuencial. Es decir, cuando Begoña Gómez va a la universidad y le pide una cátedra, es la estructura, ya no voy a decir el rector, que es lo que es, por eso está investigado, no, sino el secretario, la funcionaria, el funcionario que tiene que desarrollar un expediente, que se tiene que ajustar a una normativa y que ve que le piden, le exigen, le ordenan que no se ajuste porque es Begoña Gómez, porque es Koldo con las mascarillas, porque es el soplagaitas en la Diputación de Badajoz, y lo tramita y se calla. ¿Ustedes se creen que lo de Begoña Gómez no se conocía en toda la Universidad Complutense de Madrid? No solo el rector, que es el que agenció el tema al parecer, sino los propios demás catedráticos, que tuvieron que pasar una oposición y de pronto ven que aparece Begoña Gómez y se callaron. Pero es que la estructura administrativa de la universidad, que tiene que gestionar unos expedientes, entre ellos de una tal Begoña Gómez, y que ve que es irregular, que faltan papeles, que no está justificado, y se callaron. En la compra de las mascarillas, lo mismo. Hay un ministerio que tiene que sacar unos pliegos de condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está regulado. Hay una serie de funcionarios de distinto nivel, algunos directores generales, que tienen que tramitar esos papeles y que ven que son irregulares, que faltan documentación, que no se ajusta a la normativa y los tramitan y se callaron. Y en el caso de la Diputación de Badajoz, exactamente igual, y se callaron. ¿Dónde está el problema de la corrupción tremenda que hay en España? No nos podemos ni imaginar en todos los lugares. En estos tres, como en otros, no, es que ha calado en la estructura funcionarial. Es que no hay un director general que cuando se le ordena uno de estos expedientes que no se ajustan a la normativa diga, no, eso aquí no se tramita porque falta esto. Y si usted tiene la tentación de cesarme como venganza o para quitarme de en medio, yo voy y canto. Y si veo que se tramita por otro, voy y canto. Canto me refiero a la policía, a la UCO o a la prensa mejor. Ese es el problema, esa estructura funcionarial en todos los colectivos, también en las Fuerzas Armadas, que cuando ven que se empieza a tramitar algo por parte de un corrupto, ellos asumen esa corrupción y se callan. No me vengan porque lo hacen, me da igual, es que su misión es no callarse. Se callan por cobardía unos, por interés otros, porque así me van a ascender, otros por hacer la gracia y otros por no tener problemas. Ahí donde está el problema de la corrupción en España, en que el corrupto, estos en su caso, que son el origen en principio de la corrupción, porque son los que idean voy a hacer esto, encuentran
la aquiescencia de esa estructura funcionarial. Mientras no se aborde ahí el problema, el corrupto seguirá corrompiendo a los demás, ¿a quién? A esa propia estructura. Mientras el director general, el subdirector general, el secretario de un ayuntamiento, etcétera, etcétera, no le diga al político de turno, porque todos estos son paniaguados que vienen puestos a dedos por el político de turno, no le diga, no, eso está fuera de normativa, aquí no se puede hacer. Seguiremos descubriendo casos y más casos de corrupción tan grandes como estos, no, mayores, porque los debe haber mayores, no les quepa la menor duda. Seguimos avanzando en ¿qué? Pues en nuestra etapa nacional. Aquí tienen a estas figuras. Es que hablamos de Sánchez, pero bueno, vamos a ver. ¿Alguno de estos ha hecho algo distinto a lo que han hecho todos? No. Todos han vendido España a quien le ha interesado para mantenerse en el poder un poquito más. Todos han sido unos traidores, unos sinvergüenzas, unos delincuentes. Todos. Le voy a poner un ejemplo, os he traído un ejemplo simplemente, el tema de ETA. ETA no ha sido derrotada, y mucho menos por la famosa democracia. Aparte que aquí no hay democracia, no ha podido derrotarla. Es decir, aquí hay una partitocracia que es una dictadura de partidos. Bueno, ya ni eso, porque ya no hay ni la alternancia, que nunca fue la alternativa al Partido Popular, ya no hay ni alternancia, porque claro, el PSOE ha llegado al momento en que ha dicho, ahora ya nosotros solos. Aquí tenemos esta estadística. El acercamiento de presos a ETA, vergonzoso, pero si lo han hecho todos, a la chita callando. Ahora algunos se meten con que es que Sánchez, el tirano Sánchez está acercando presos, pero vamos a ver si Felipe González, del 89 al 96, ya acercó 569 presos. Pero si es que Aznar, que tanto decía que iba a tirar de la manta, después dijo yo no soy un ángel vengador, el gran presidente de la democracia, acercó a 574, el que más, al que le pusieron una bomba, y no tuvo las agallas para decir, ahora que soy presidente, no va a quedar un etarra vivo. Zapatero, bueno, decimos de Zapatero, 237, Rajoy, que es el que firma la rendición ya efectiva de España a ETA, acercó a 229, y Sánchez a 216, pues al fin y al cabo es el que menos. Todos estos han hecho lo mismo en todo. No hay diferencia entre ellos en absolutamente nada. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos peor que en el resto de Europa, que están mal, pero nosotros nos llevamos la palma. Y como este ejemplo, podrían ser muchos. Hablan de las famosas embajadas, delegaciones separatistas, catalanas, por aquí, por allá, pero si las tiene Madrid con el Partido Popular desde hace mucho, pero si las tiene Andalucía, pero si hace poco la propia Ayuso ha ido y se ha paseado por medio mundo con sus empresarios para traer inversiones a Madrid, no a España, a Madrid, pero si es que todos han hecho lo mismo, pero si los casos de corrupción que se han destapado mientras estos estaban sentados en la poltrona han sido monumentales. Todos. Felipe González, Aznar, Rodríguez Zapatero, con Rajoy, con Sánchez. Pero vamos a ver, ¿hay alguna diferencia entre estos individuos? Ninguna. Pero si el primero que empezó fue Suárez, un individuo repugnante, un traidor como la copa de un pino, que venía de donde venía. Es el primero que empezó a regalar España a esos sindicatos que se formaban y que siguen chupando del bote, porque si vivieran de los afiliados, habrían cerrado hace mucho, y les empezó a regalar el patrimonio sindical español, porque resulta que en el 39 se les había expropiado 4 casas, cuando ellos, en su zona, habían liquidado todas las propiedades de todo el mundo, privadas y públicas, que tenían que estar devolviendo todo ese patrimonio sindical, tenía que devolverse a España. Bueno, pues ya empezó Suárez a dárselo. Edificios, dinero, siguen viviendo de la subvención, porque si no, no vivirían. ¿Hay alguna diferencia entre estos presidentes, y sus partidos, y quienes le votaban? Ninguna. Entonces,
El caso de ETA es tremendo. Ahí lo tienen. Ahora lo que pasa es que, claro, también con ellos, ahora se les hacen homenajes en la calle, por supuesto, y ahora es toda una tontería, como también se les ha transferido a Vascongadas y a Cataluña lo de las prisiones, pues no están en prisión, claro. Van allí, se les acerca y una vez allí, pues salen todos los días a la calle y están en sus casas. Ese es el problema de España. No hay ninguna diferencia. Todo ha sido un mejunje. Vamos a lo que ha pasado en la zona internacional. Bueno, tenemos que hablar de esto. Un nuevo feo de México, no México, no, México, a España en la jeta de Felipe VI, el felpudo. Esta es Claudia Sheinbaum. Bueno, el apellido es impronunciable, hija de dos judíos. Él, judío, es de estos lituanos que vinieron en los años 20 allí, askenazis que se llaman, y la madre, pues sefardí, de allí, practicantes judíos, gente de ciencia. Ella no es tonta, tiene varias carreras, pero podríamos decir aquí, para entendernos, es más roja que Caín y que las amapolas. Es decir, es lo que es, como López Obrador, y entonces no se le ocurrió otra cosa que, siguiendo la estela de López Obrador, pues hacernos otro feo más y decir que no invita a su toma de posesión a Felipe VI, al cual le importa un bledo. Ahí sigue, mírenlo. Parece que pone cara de cabreo, pero le da igual, una cosa menos que tiene que hacer, un trabajito menos. Aquí, como no tenemos ya ni honor ni dignidad, pues tragamos. Sí que van a ir, ¿quién? Claro, pues los de RC y los de Bildu, encantados de la vida, eso sí los han invitado. Bueno, esta Claudia Sheinbaum, judía, además de mexicana, pues sigue la estela de México. Con México siempre hemos tenido problemas, pero claro, había que decirle a López, bueno, dice que no invita porque España no ha pedido perdón por la colonización. Bueno, tendrá 3 carreras, pero de luego es una analfabeta. No tiene ni idea. Bueno, aparte, claro, como todo lo ve con las orejeras de color rojo, pues no ve nada, es una burra, es una burra. Bueno, peor, es una onagra. Ya saben que el onagro es el burro salvaje. Ha dicho tonterías. Bueno, yo le voy a decir algo. ¿Por qué no le reclama a los Estados Unidos todo lo que le quitó a lo largo del tiempo a México? Todo Texas, todo California, todo... ¿Por qué no se lo reclama? Estos valientes socialistas mexicanos que le dieron por el saco todo lo que pudieron, aunque a él le dio igual al caudillo durante mucho tiempo, porque son como son, claro. Nos odian en realidad, nos llaman gapchupitos. Hay un chiste que cuentan ellos que dice que uno vino aquí a la guerra civil y empezó en el bando rojo y luego de pronto apareció en el nacional y le dijeron, pero hombre, ¿usted a qué lado está realmente? Y dijo, no, yo solamente he venido aquí a matar gachupitos. Ese es un chiste que corre por los mexicanos cuando ven un español despistado. El español se ríe, no sabe nada, no tiene tampoco ni idea, o por quedar bien, en vez de soltarles 4 escupitajos a la cara. A esta, por ejemplo, burra. Pero claro, es que Felipe VI traga el gobierno y tragamos los españoles, que automáticamente teníamos que tomar medidas y empezar a sacar de aquí mexicanos a patadas en el trasero. Y lo sentimos mucho, pero es que votan lo que votan y nosotros tampoco podemos discriminar. Por cierto, a lo mejor mañana los estadounidenses le quitan algo más a México. Se lo merecerían. No supisteis defender vuestro país. Vuestro problema no fue España, vuestro problema fuisteis vosotros mismos. Cuando España se fue de allí, qué pena, es cuando empezaron vuestros problemas, porque hasta entonces, como en toda Hispanoamérica, aquello era lo mejor que había en el mundo. Y lo dicen incluso ingleses. Está escrito. Una burra, por mucha carrera que tenga, porque claro, es que el socialismo, el marxismo, el leninismo, la revolución imprime carácter también. En cuanto a Felipe VI, bueno, pues va, pone esa carita y ya está, le da exactamente igual. Él está a lo suyo, mantener el chiringuito mientras pueda, a ver si se puede pasar a la niña. Y si no, da igual, porque ya el papá les tiene el dinero a buen recaudo. Fuera de España, claro.
Un apunte más, rápidamente, el títere. Pues el títere resulta que se ha ido a la ONU y dice que ha planteado un plan de paz que es alucinante. Está como está hundido en la derrota, está desacreditado y resulta que lo que pretende es, según él, primero obligar a Rusia a sentarse en la mesa de negociaciones. Pues apañado vas porque te dio oportunidades y las ha desaprovechado. Idiota. También que devuelva todo lo que tiene, el 20% del país que está bajo su control. Sí, ¿a cambio de qué? De 30 kilómetros cuadrados en Kursk, pero si ya lo estás perdiendo también y te estás retirando. Bah. Y después que hay que juzgar a Putin por criminal de guerra. Aquí el único criminal de guerra eres tú, que has causado bajas, más de 500.000 de bajas de ucranianos, de ellos casi 100.000 muertos, heridos graves, mutilados. Has destruido tu propio país, todo por servir ¿a quién? A los Estados Unidos. Además eres un corrupto. Es el país en el que está registrada mayor trata de personas, de seres humanos, incluidos niños. Y eres un criminal también, porque has fomentado el terrorismo. Has hecho en Rusia atentados terroristas que nada tienen que ver con la guerra, que no solucionan nada y que no son combatir, ni te van a llegar a ninguna victoria. Es solamente por hacer daño. Aquí el único criminal de guerra eres tú, bueno, y los que te han amparado, entre ellos los gobiernos de Europa, incluido el nuestro, e incluido, por supuesto, también el Partido Popular y Vox, que ahí anda. Y luego, por supuesto, más armas y más dinero. Un pozo sin fondo. Este pedigüeño profesional. Pues así sigue. Apañado vas tú con Putin y los que te apoyan. Y vamos a volver, porque es el otro tema candente que hay. Israel. Miren, a estas alturas, esos son los bombardeos que está realizando en el Líbano. Por cierto, que nuestras famosas tropas que están allí en una misión en el exterior defendiendo a España ya han hecho las maletas. Tienen sacados los billetes y van a salir de allí pitando en el momento en el que se lo digan que va a ser pronto si los judíos y los israelíes atraviesan la frontera. ¿Para qué vale esa misión en el exterior famosa allí? Pues para facturar dietas, señores militares, funcionarios de uniforme. Quitando este apunto, vamos a seguir. Ahora está todo claro, porque si los servicios de inteligencia israelíes han sido capaces de penetrar las estructuras iraníes, ojo, que son las que han gestionado la compra y distribución de los buscapersonas, de los vipers y de los walkie-talkies, que Israel ha hecho explosionar al mismo tiempo causando cerca de 20 muertos y 2.000 y pico heridos. Si los servicios de inteligencia han sido capaces de penetrar hasta esa profundidad las estructuras iraníes y de Hezbollah y de Hamas, si han sido capaces de asesinar a uno de los líderes de Hamas en el mismo Teherán, colocándole una bomba debajo de la cama, no con un dron que va volando, un misil, no, una bomba debajo de la cama. Si han sido capaces de eso, ya no nos podemos creer bajo ningún concepto que lo del 7 de octubre del 23, ahora que se va a cumplir un año, no lo habían previsto. Luego no fue una sorpresa de Hamas, sino que fue Netanyahu, otro criminal de lesa humanidad, quien dejó que se produjera aquel ataque con tantas víctimas, 1.200 muertos y 230 y tantos rehenes, en realidad secuestrados, porque claro, los palestinos también con el terrorismo tienen narices, ya no nos podemos creer nada de aquello. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es una jugada, si no de Israel, al menos sí de Netanyahu y los suyos, que están locos. ¿Para qué? Pues para intentar tener la justificación de bombardear Gaza hasta no dejar allí títere con cabeza, ahora hacerlo con el Líbano para lo mismo, victimizar a Israel una vez más y intentar, ¿el qué? Pues muy sencillo, meter en la guerra a Irán. ¿Para qué? Para que entonces los Estados Unidos tengan la excusa que están deseando para destruir tanto a Irán, su potencia, como sobre todo al régimen.
que no es un plato de nuestro gusto, pero allá cada uno, que cada país se la solvente como quiera. Luego, lo de el 7 de octubre, a quien había que también que juzgar por criminales a Netanyahu y los suyos, su guardia pretoriana, que son lo que son, porque ya no nos creemos que aquello ocurriera porque sí, dado lo que hemos visto con los beepers, con los buscapersonas y con los walkie-talkies. Y ahora un poquito de historia. Este domingo, este programa se emite el viernes, pues pasado mañana domingo se harán años de este gran acontecimiento. Ahí los tenemos. Hay que recordar, a partir de ahora en el programa recordaremos un poquito, la liberación del Alcázar, 29 de septiembre. Ahí los tienen, Moscardó, ya un héroe eterno desde entonces. Aquello se hizo bien, porque había, una raza, como dijo Franco. Aquello fue una resistencia numantina, porque los españoles de verdad nunca se rinden, antes se muere, con las botas puestas. Pues nuestro recuerdo más afectuoso, más sincero y nuestro cariño a esos que están en esa foto y a los que defendieron aquello como había que defenderlo. Ese fue el gran éxito. Moscardó dijo sin novedad. Bueno, cualquiera lo había metido en un paquete porque, bueno, tal y como estaba la cosa, había muchas novedades. Pero bueno, es lo que tenía que decir. Y Franco dijo que ese día se había ganado la guerra, porque sabía las tropas y a la gente que dirigía, empezando por él, claro. Y ahora 2 libros, como siempre, vamos a traer algo aquí, 2 libros, SND Editores. Ahí está, Rompiendo Moldes, Creando Escuela, con una ametralladora. No hay semana que no saque 1 o 2 libros. No sé, Álvaro Romero, si tiene tiempo para algo más. En fin, pues se lo agradecemos, de verdad. Libros interesantísimos. Este primero, Dentro de la fachosfera, de Josué Cárdenas, es interesantísimo. Nos cuenta qué es lo que pasa en los medios de comunicación teóricamente de la cuerda. Ya saben a qué cuerda me refiero. Cuenta cosas tremendas. Nos desvela también, porque él está acreditado en el Parlamento, lo que es el Parlamento, un cubo de basura y un burdel. Ese libro hay que leerlo. Créanme, cómprenlo, se van a sorprender y también se van a enterar por qué ha fracasado tanta radio, tanto canal de televisión, tanta página web de la cuerda. No tenemos remedio. El enemigo es bastante más listo y más inteligente. Nosotros no tenemos remedio. Josué Cárdenas ha ganado muchos enemigos con este libro, pero ha sido muy valiente. Cómprenlo, léanlo, créanme, lo van a disfrutar, aunque desde luego les va a poner los pelos como escarpias. Y luego otro muy importante, Víctimas olvidadas de Stalin. Este está escrito por uno, Nikolai Nikulin, que fue soldado soviético durante toda la Segunda Guerra Mundial, logró sobrevivir, recibió varias medallas al valor. Una persona además muy inteligente después de la guerra y muy culto. Fue marchante de arte en la Unión Soviética y crítico de arte, en fin, muy bien, una persona muy intelectual. Nos descubre lo que era aquel ejército rojo del que tanto se ha hablado. Aquel ejército rojo, él nos habla de 2 cosas. Lo primero, que los mandos soviéticos, la vida de sus soldados les importaba un bledo, para qué decir a los comisarios políticos. Aquello era carne de cañón. Volcaron a la gente simplemente tirándola delante de las armas alemanas e italianas y también de la División Azul. Una vergüenza. Su gente les importaba un bledo. Y luego lo terrible, lo que hacían esos soviéticos, esos soldados soviéticos, cuando llegaban y ocupaban una ciudad. No solamente las masacres que cometían, sino también las violaciones industriales que realizaban. No quedaba títere con cabeza. Él lo cuenta en primera mano. Era una persona honrada, era una persona sensible, era una persona que tenía su propio criterio y que nos desvela. Este libro estas memorias eran memorias suyas, las sacó en el año 78, 79, cuando ya la Unión Soviética iba de capa caída. Bueno, pues fue entonces cuando se atrevió a sacarlas. Es interesantísimo y nos lleva a una época terrible, que era terrible, pero cuando él nos cuenta eso, todavía mucho más. Terminamos. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España.
Mercants, especialistas en decoración náutica. Una boutique única en su especie. No encontrarás una tienda igual en toda España. Mobiliario, iluminación, confort a bordo, artesanía y moda marinera. En Mercants también encontrará una amplia gama de piezas que aumentan su valor con el paso del tiempo. Nos encontrará en Denia, Alicante, en la calle Diana 48 y en el teléfono 629 69 3309.